están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de En Portada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al señor Luis Taiz, analista político, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar aquí. César Campos también, analista político. ¿Cómo están, caballeros? ¿Qué tal? Pues bien, anoche, después de una larga jornada en la que se interpeló y se debatió la interpelación al ministro de Educación, el señor Jaime Saavedra, el fujimorismo, Fuerza Popular, la bancada, anunció que va a presentar una moción de censura y a propósito de eso, mañana empezará la recolección de firmas. Claro, con el solo fujimorismo tienen las firmas necesarias no solo para presentar la moción, sino para aprobarla si llegase el caso. Mientras tanto, el titular del Interior en su cuenta de Twitter salió en defensa de su compañero de gabinete y dijo que les quieren quitar al mejor ministro de Educación. Bien, vamos a escuchar primero al vocero de la bancada fujimorista, el congresista Galarreta, cuando dijo que se presentará la moción de censura. No ha mostrado capacidad de estar preparado para adelantarse o para ser claramente una persona que esté enfrentando la corrupción en su gestión. Nos ha demostrado que es un profesional de escritorio, pero que para cumplir una función en cualquier cargo del Ejecutivo no está listo y no es competente para ese cargo. No nos ha hablado de la responsabilidad política que claramente establece la Constitución y claramente establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la bancada de Fuerza Popular le anuncia, por nuestros niños, por la calidad educativa, por defensa de la reforma universitaria, vamos a presentar la moción de censura al ministro de Educación, Jaime Saavedra, porque hoy día hemos sido testigos de que los hechos de corrupción en el Ministerio de Educación son pan de cada día y que el ministro no está en la capacidad de afrontarlos. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Todo más allá del señor Saavedra, el ministro de Educación, ¿no es cierto? Estamos hablando del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Qué dicen? A ver, César Campos. Yo no estoy tan seguro de cuán convencido está el propio congresista Luis Galarreta de lo que está afirmando. Él ha dicho así: hemos sido testigos de la incapacidad supuesta del ministro de Educación, Jaime Saavedra, al momento de responder todo el pliego interpelatorio. Yo más bien creo que la voz del propio ministro se ha empequeñecido por el ruido de barra brava que más bien se está dando alrededor de su situación política. Ya que anteriormente yo había comentado con ustedes que sí me parece que Jaime Saavedra hace mucho tiempo que arrastra un cerco muy grande, además por diversos temas, en donde se justifica que haya observaciones a su gestión. Yo creo que todo el mundo, incluso lo escuchaba Salvador Erice en la mañana, lo han dicho personas, por ejemplo, como Juan Cheput, acá mismo, ¿no es cierto?, en el programa de ustedes, ¿cómo no va a tener observaciones el ministro? Pero a este grado de convertir a una persona como él, que es ponderada, que es una persona capacitada, una persona que tiene no solamente pergaminos académicos, sino también un ejercicio en organismos internacionales valioso, se le pueda tratar de esta forma, casi como un mequetrefe. Yo creo que aquí hay que llamar la atención del tema de que parece el diálogo de las barras bravas, desde mi punto de vista, más que el protagonismo mismo o las faltas que ha tenido el ministro de Educación, que evidentemente las tiene y hay asuntos por discutir y mejorar. Pero es tal el nivel de polarización en torno a su persona que la verdad yo creo que el paso que está dando Fuerza Popular con esta amenaza de censurar al ministro no está visualizando que la quincha también le puede caer a ellos mismos, como muchas personas ya lo han dicho. Este no es un problema en que va a caer solamente un ministro, que ellos midan también las consecuencias de lo que puede ocurrir por la situación de su acto político de querer censurar al ministro. ¿Tiene Luis Taiz también la impresión de que existen bancadas bravas, ya que no barras, más de una quizás, o solamente una? Hay formas y hay fondo, ¿no? Sí. Creo que coincido con César que la forma está mal. Yo creo que respetos guardan respeto, independientemente que uno tenga una visión distinta o independientemente que uno considere que no está haciendo la otra persona un buen trabajo. Pero en el fondo también hay una cosa que creo que a veces ya los tiempos de los que dirigen los sectores se cumplen, ¿no? Y el ministro creo que tiene
digamos, demasiados, como tú decías, demasiados frentes que tampoco ayudan ya al gobierno en su total, porque le generan problemas, te das cuenta. Independientemente de eso, un ministro es responsable de lo que pasa en su sector. Es responsable, punto. No hay vuelta de hoja ahí. Y si en mi sector han habido estas cosas, pues tengo que ponerme las pilas, ¿no? Y asumir. Y eso por un lado. Y de otro lado, yo creo que el ambiente está tan crispado, pero tan crispado. O sea, yo hoy día he estado mirando los tweets y me pongo a ver que es una cosa impresionante. Las barras bravas están en los tweets, realmente, de un lado y de otro. Horrible. Incorporados con comentaristas, con analistas, con periodistas, una cosa de locos. Sí. Terrible. Y eso no le hace bien al país. Para nada. Eso no le hace bien al país. Y yo creo que aquí lo que no debemos de perder de vista es el país. Y no lo tiene que perder de vista ni el Frente Amplio, ni el Frente Popular, la Fuerza Popular, ni el gobierno. Que son en realidad los dos principales actores en este tema. Claro. En ese sentido, yo sí creo que el presidente Kuczynski tiene que dejar de escuchar a estos gritos de guerra de alguna gente que si hubiera guerra ellos no van a salir heridos porque no van a estar en el campo de batalla, ¿no es verdad? O sea, desde fuera van a mirar la guerra. Y creo que ya es tiempo que el presidente de la República llame al Palacio a la líder del partido de la oposición y le diga: señora, quiero conversar con usted, la invito a Palacio a que venga a conversar. ¿Pero cree usted que no lo ha hecho? Yo no creo que, por lo menos públicamente no lo ha hecho. Y yo creo que esto debiera de ser una invitación privada y pública. Privada y pública. ¿Sabe qué más? El país, los intereses del país está primero, no hay más egos, no hay más. Tenemos que mirar al país, porque si no nos vamos a perder el país. ¿Quién pierde con una cosa de esta naturaleza? El país. Ya hace tiempo que hemos abandonado esa ecuación que comentábamos con Lucho antes del programa, muy antigua, ¿no? Puedo hacer oposición para que le vaya mal al gobierno y en el fondo qué lástima que le vaya mal al país, ¿no es cierto? Porque si alguien no gobierna bien porque tienes además una trinchera opuesta demasiado guerrera y hostil, definitivamente el país sale perdiendo. Ya no hay esa ecuación, oye, yo me opongo al gobierno porque le hace mal y por lo tanto yo voy a ganar inmediatamente. Yo sí creo que acá la quincha se les cae a todos. Y aquí hay que recurrir de repente a personalidades patriarcales, que nos quedan muy pocas en el Perú, para que se produzca ese encuentro. Yo venía pensando que Luis Bedoya Reyes, que es el único y el último patriarca que nos queda, podría convocar en su casa a Keiko Fujimori y al presidente Kuczynski con la mejor voluntad y demostrarles lo que yo sí creo que piensa la mayoría del país. Oye, yo me puedo poner, por supuesto que Kuczynski tiene observaciones, su estilo no es cuestión de que nos guste o no nos guste, mete la pata, habla demasiado, hay debilidad política en el gobierno, eso es verdad de perogrullo, pero sobre esto nosotros vamos a mostrar tambores de guerra y alegrarnos, vamos a alegrarnos que en los 6 primeros meses nuestro gobierno vaya mal, para que le vaya mal al país, sabiendo que el ruido político ahora sí afecta a la economía nacional. Lo venía diciendo Pablo Cateriano y Alonso Segura al finalizar el gobierno de Ollantumala. Y Ollantumala fue tan obtuso y la señora Nadine Heredia fue tan obtusa que no se dieron cuenta de eso. Entonces nosotros sí tenemos que darnos cuenta, creo yo, de ese escenario y pedir e invocar personalidades como yo creo, como tú bien dices, Mario, quizás la única, como Luis Bedoya Reyes, que llame a su casa, porque en el Perú necesitamos conversar. Discrepar sí, pero conversar también y entendernos. Lucho, perdón, para terminar, Lucho Thaís ha hecho, por ejemplo, un ejercicio muy interesante en los últimos años. Yo tuve ocasión de participar con él en reuniones donde me daba gusto ver a diversos representantes de partidos políticos, periodistas que estamos dentro de la opinión política, para ver cómo marcábamos, ¿no es cierto?, rutas para la modificación de la ley electoral, etcétera, para que los partidos tengan vitalidad en nuestro país. Si se da en escenarios que a veces son muy modestos, muy tranquilos, ¿por qué no se puede dar en un escenario mayor? Lo del Congreso ayer, de verdad, Lucho Galarreta decía, hemos sido testigos, ¿qué hemos sido testigos de una pelea de apuñalamiento, donde las voces quizás más sensatas, hasta de observación al ministro Saavedra, se empequeñecieron, fueron pasadas por alto.
Entonces, eso yo lo que creo que es muy peligroso y riesgoso para el país. Lo que quería contarles con tristeza es que tengo entendido que ya hubo un intento de Luis Bedoya Reyes para juntar a Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Hay que reiterar. Un intento fallido. No pude ahondar más en el tema, porque justo tenía que venir al programa, pero no sé, me imagino más o menos quién fue quien dio un paso atrás. Por lo que estamos viendo en estos meses, ¿no es cierto? Hagamos una marcha entonces para promover de que vaya. Pero ya se ha buscado a este personaje como mediador. Pero fíjate que yo creo que ya no es necesario pensar en un mediador. Si lo tenemos, mejor. Pero si no, de frente. Ahora es el presidente de la República. Ya no es un candidato. Eso es verdad. No es un presidente electo. Es el presidente de la República. Y si el presidente de la República toma el teléfono y la llama a la señora Keiko Fujimori y le dice: señora Fujimori, deseo hablar con usted aquí en Palacio, le invito a venir, por favor. ¿A qué hora podría ser? La señora Keiko va a tener que ir porque ella es el presidente de todos los peruanos. Eso es cierto, totalmente. Entonces, Ojalá yo creo que ese es un Keiko, ejercicio que el presidente tiene que hacer. Y en esto, yo creo que gana quien tiene más humildad. Gana puntos quien tiene más humildad. Porque el país lo que requiere es que el ego salga y empecemos a conversar los temas del país. Que hay que hacer cambios en la educación, pero sin ninguna duda. Que hay que mejorar las cosas en educación, sin ninguna duda. Ayer hemos visto en el Congreso algunos congresistas que mostraban las fotos de los colegios, como el estado calamitoso en que estaban, o colegios que estaban listitos y que no funcionaban. Entonces, yo creo que ahí hay cosas muy importantes que se tienen que hacer. Y, perdóneme, es el presidente de la República el que garantiza la continuación de las políticas públicas, no es un ministro. Ahora, a propósito de lo que mencionaba usted, de que también hay ánimos caldeados o que favorecen la hostilización desde el lado del oficialismo, una de las ideas que surgió de otro lado, pero que ha sido acogida a medias en el oficialismo, es la de que se haga cuestión de confianza a propósito de la permanencia de Saavedra en el gabinete. Sobre eso ha hablado el congresista Guido Lombardi aquí en Canal N. Vamos a escucharlo. Que hay que evaluarlo. Planteada la censura por parte de la mayoría de Fuerza Popular, yo creo que la cuestión de confianza es algo que el gobierno tendrá que evaluar. Y cuando digo el gobierno me refiero al Poder Ejecutivo. Tendrán que ser el presidente de la República y el presidente del Consejo los que evalúen ese tema. Los de la bancada tendremos una palabra al respecto. Y yo no descartaría la cuestión de confianza como una posibilidad. Correcto, pero ya no estamos en el campo. Comentaba César Campos que le parece que no cabe, o sea, con presidencia de si es o no una buena idea, que esa es otra discusión, claro, que legalmente hay un problema para presentar la cuestión de confianza si es que es con relación a una persona y no a una política de Estado. Señalamos una oportunidad con Enrique Bernales acá y Juan Carlos Valdivia, cuando estábamos todavía en la transición, que hubo un tuiteo de Lourdes Alcorta contra mí incluso, porque yo mencioné la idea de esta posibilidad. En la medida que no hay una mayoría por parte del gobierno en el Parlamento, puede plantear una cuestión de confianza, pero por políticas públicas, tengo entendido. Ahí está Verónica leyendo su constitución tipo chavista, así chiquitita. El mejor regalo que me han hecho por Navidad hace varios años. Pero ¿qué dice el artículo constitucional? Estaba justo buscando, porque también he escuchado no solamente al señor Bernales, al señor Valera, por ejemplo, el constitucionalista, decir hoy que ya no se puede. No se puede, porque no es en función a las personas que uno puede hacer una cuestión de confianza. Que es además el señor Zavala quien tendría que hacerlo. Entiendo que para una propuesta pública, y Zavala tendría que... A ver, dice el artículo 133, el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza en nombre del Consejo, si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia, o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Exacto. Estamos hablando del presidente del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? 34. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si esté censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros, que eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? No hay forma de revocatoria del mandato, etcétera. 135, reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros o negar la cuestión de confianza después de que el presidente haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo. Eso tampoco estamos en ello, ¿no es cierto? Si las elecciones no se efectuaran dentro del plazo señalado, el Congreso disuelto se reúne de pleno derechos, recobra sus facultades y destituye el Consejo de Ministros.
ninguno de estos miembros, bueno, no estamos en ninguna de esas. Bernales habló de la intención del legislador sobre las materias públicas, Sí, que un sí. primer ministro puede hacer cuestión de confianza. No está precisado, claro, que Sí, tampoco lo niega ni lo dice, ¿no es Sí. cierto? Que no lo puede hacer por Yo una pensé que era cuestión más explícita. No. no es explícita, eso también es real. Sí. Entonces, pero abrir una discusión sobre eso yo creo que también resulta riesgoso. En el gobierno se han abierto las orejas a recomendaciones, y Juan Cheput lo dijo, yo creo muy bien, se lo dijo a ustedes hace 2 días acá, recomendaciones que no vienen al caso. Eso de que vamos a patear el tablero y vamos a ver que pueden, a ver si se atreven a censurar a otro Consejo de Ministros, porque se tendría que ser sucesiva según la Constitución para poder disolver el Congreso. Yo creo que no es la medida más adecuada, ni el gobierno tiene que jugarse esa carta. Y no parece que estuvieran realmente decididos a hacerlo, parece más un recurso retórico, Sí. digamos, cuidado, no vaya a ser que hagamos tal cosa, pero en el fondo No. uno se pone a pensar con los ministros que están iniciando su proceso de reformas y a la primera de bastos Claro. utilizar este recurso extremo, ¿qué van a hacer cuando tengan qué harían cuando tuviesen una crisis más seria? Es decir, no resulta Necesitaría verosímil. el suicidio de que lleguen- de la mayoría fujimorista que tendrá. Yo voy a censurar Por entonces. al segunda siguiente. vez. No, Eso porque además, parece si lógico, sucede esto sí. hoy, no va a pasar esto. Así O sea, el es. presidente no No tiene parece. esa facultad, sino que tendrían que esperar a un segundo problema similar a este y ahí No, recién tener la facultad el de poder consejo que resolverlo. le dan es que precipite una situación así, ¿no? Es La que primera. No, y a la segunda, que haga el roque de Otra vez. ministros y que... No, pues que no, eso ya Pero es mire, una burla a ver, también, ¿no? yo he estado con el presidente en Consejo de Ministros casi 3 años. De manera que conozco un poco sus reacciones frente a este tipo de cosas. El presidente no va a hacer conflictos, a ahondar conflictos. Él no es de esa manera. Él lo que trata es de resolver los conflictos. Y resolver el conflicto no es llamar a cuestión de confianza. a cuestión de confianza. Y yo creo que, y de otro lado, independientemente de lo que digan los especialistas en el tema de constitucional, de que no se puede hacer porque es sobre políticas públicas y no sobre personas, ¿no es cierto? Aún si quisieran hacerlo, el funcionario público no puede sino hacer lo que dice la ley, no puede interpretar la ley, o sea, no puede hacer lo que no dice la ley. Y si la ley no dice eso, no lo puede hacer tampoco. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Es un artículo también. Pero eso es para el sector privado, no para el sector público. El sector público solamente puede hacer lo que dice la ley. Entonces, eso por un lado. Y de otro lado, imaginémonos que hay, que se llama confianza. Imaginémonos que suben las apuestas porque todos los carboneros siguen funcionando, suben las apuestas y ¡pum! Ya, por segunda vez, cerrado el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Se disuelve el Congreso, ¿no es ¿Qué cierto? pasa? Okay. Se disuelve el Congreso, pero ojo, el comité directivo del Congreso, el Consejo Directivo del Congreso sigue funcionando hasta que el nuevo Congreso entre. ¿Y quién tiene mayoría en el Consejo Directivo? Entonces, eso va a significar que ese Consejo Directivo, por lo menos el año que va a demorar a hacer las elecciones, la convocatoria, así es, va a estar en guerra. Porque va a estar en guerra. Y no solamente en guerra, va a estar en campaña. O sea, y ese país, imagínense ese va a estar país. en campaña. Imagínense el Entonces, país, por favor. Sería una cosa locura. de loco. ¿Y ustedes creen que yo hasta ahora no conozco un gobierno que esté en el gobierno que haya ganado una elección? Sí. Claro. O sea, que saque más de Porque esto sería como un 17. referéndum. Sí, pues. Entonces, yo no veo eso. Pero hay quienes sí están atrás de esto, ¿ah? Y creo que el Frente Amplio cree que puede ellos correr. ganarían con Claro. esto. Que sacaría más de 20. Y yo creo que están muy equivocados. Y Porque en Gregorio esto, Santos y porque en varios, esto ¿eh? va a participar los moraditos, va a participar a Barnechea, va a participar, ¿cómo se llama? 50 otros partidos que hay ahí, porque van a poder participar. Entonces, ahí hay todo. O sea, ya, si todo el mundo se va a El presentar, partido de ya, Canal pero- N, bueno, Canal N tiene 2 ministros. No, ya, pero es importante. Por favor, no cualquiera. Es importante. Precisando, por favor. Así que, bueno, por eso yo creo que es una locura y el país no está para eso. No está. O sea, por favor, seamos maduros. Que alguien llame a la sensatez permanentemente. Creo que ese es el rol, además, para analizar esta cuestión. Yo he visto en los últimos días, incluso acá en el programa, todo polarizado. No podemos seguir en esto. No podemos hablar. La verdad, no se puede ni siquiera conversar ni razonar. Hoy Ricardo Cuenca
Cuenca, que es un hombre muy interesante, que apoya la reforma universitaria, apoya a Saavedra, sin embargo le da un palo interesante al gobierno en el Diario de la República y dice algo sensato, es que el gobierno ha dejado el espacio de la política, no tiene operación política, no tiene operación política comunicativa tampoco. Muy lúcido, Ricardo. Entonces, y muy bien lo plantea, ¿no? Y me pareció que gente como él pues está poniendo sobre la mesa temas de sensatez. Aquí ya no es cuestión de tema de bandería, porque yo repito y coincido con Lucho y creo que todos coincidimos, perdemos todos. Acá perdemos todos y no se trata de eso. ¿Ustedes imaginan? Además, Richie Cuenca podría ser ministro de Educación. Yo también estaba pensando que él sería. O Daniel Mora, si quieren ser más estrictos. Algunos serán, tampoco. Si no ocurre esto de la conversación entre Kuczynski y la señora Keiko Fujimori, ¿ustedes imaginan que el fujimorismo seguiría adelante con la censura, aun si el APRA y Acción Popular desisten de continuar en ese esfuerzo? Porque son las otras dos bancadas que en algún momento han apoyado, bueno, han firmado la moción de interpelación, por lo menos. Tú dices que se lancen a ser los únicos que censuren a Saavedra. Con sus 72 votos. Nosotros lo sacamos. Yo creo que Fuerza Popular ya cruzó el río, ¿no? Porque si ellos dicen, ellos que tienen 77 votos. 7-2, sí. O 7-2, 72 votos, dicen, no, 77 con el APRA, ¿no? No, pero es que la pregunta implicaba eso también. Que el APRA también se corre. Claro, o sea, si salen ellos solos en la foto, los votos los tienen sin duda. Sí. Es que para empezar no creo que vayan solos, o sea, yo creo que el APRA va a firmar, han sido las intervenciones de Mauricio, las intervenciones que han habido ahí son muy claras. Pero supongamos que vayan, supongamos que vayan del Castillo. Que vayan solos. Ellos ya cruzaron el río, ya anunciaron que van a censurar, que van a llamar a censura. Y si ellos anuncian que van a llamar a censura teniendo 72 votos y necesitando solo 66 o 67 creo, pues obviamente que tienen que censurar, porque si no quedan pésimos. Imagínate tú, ¿no es cierto?, que llamen a censura y su propia gente no vote por la censura. Y para el lunes hay una marcha convocada por estudiantes universitarios. Pero más bien va a provocar el efecto, efectivamente, yo pienso como Lucho, contrario. O sea, va a exacerbar más. Claro, o sea, decirme... A más calumnias, más fujimorismo van a decir. Exactamente, ¿no? ¿Qué me importa? Pero una cosa curiosa que toda la vida nosotros, Mario, hemos visto desde la universidad marchas contra los ministros de educación. Sí, claro. Esta es una primera marcha a favor de un ministro de educación. Históricamente es algo de loco. Insólito. Pero además, todo lo insólito que vivimos en la actualidad. Claro, pero además no podemos estar que las marchas estén dirigiendo la política del país. Pero ya la dirigieron una vez contra la ley Pulpín, se la trajeron abajo. O sea, tenemos que... Los políticos están fallando cuando eso ocurre. Sí, pues. Entonces los políticos tienen que hacer su pega. Y la repartija también. Tienen que hacer su trabajo. También. La ley Pulpín y la repartija a partir de las marchas. El PPK la había apoyado inicialmente, no la repartija, sino la ley Pulpín. Yo realmente espero que el presidente Kuczynski haga lo que le toca hacer como presidente de todos los peruanos. Hoy no ha cumplido actividad el presidente, ¿no? No ha celebrado el feriado, parece. ¿Pero? No ha cumplido una actividad pública, se está encomendando ¿no? a la Virgen Inmaculada. Está reflexionando probablemente qué hacer, ¿no? Ahí hay que esperar también a ver qué es lo que dice el señor Zavala, que es también el que ha tratado en los últimos días de poner los paños fríos, porque creo que hasta antes de las declaraciones del presidente en Chile, ¿no? Con esto de lo de salgan de su closet. Y después lo de vamos a pensar, evaluar. Se la pasa enfriando paños el pobre. Pero entonces el señor Zavala está como que pone acá, es el mayor bombero de este país. Verónica, yo creo que ya esto excedió a Zavala. Esto es el presidente de la República. Así es. Esto ya excedió a Zavala. Pero esto es el presidente de la República. Y esto implica que el presidente abra los oídos también. Me da la impresión de que él no quiere escuchar, que se deja llevar por su olfato, su iniciativa, la forma como él cree que el público, el ciudadano común y corriente lo quiere, ¿no? Por su transparencia y su naturalidad. Yo creo que ahí se equivoca y está metiendo la pata, pero constantemente. Eso, lo de Chile, fue una provocación ridícula, innecesaria, absurda, y que debió quedarse callado y siempre dejar a Zavala, como dice Lucho Taís, como todos creemos que Zavala es un personaje importante en la articulación del diálogo político nacional, con la presidenta del Congreso, con otras fuerzas políticas, como lo hizo además en su momento, ¿no? En fin. Además estamos con un gobierno un poquito sin rumbo, ¿no? Sin rumbo. Entonces yo creo que es la oportunidad que el presidente converse con las fuerzas de la oposición, ¿no es cierto?, los llame a todos y hagan una hoja de ruta para de aquí a los 5 años qué es lo que se va a hacer, porque el presidente Kuczynski, lo único que debe quedar bien en él es pasar a la historia bien,
Porque él ya no tiene ninguna posibilidad de ser presidente nuevamente y estoy seguro que ni siquiera va a querer, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que ahí él tiene la gran oportunidad histórica de juntar a todos en un solo objetivo. Y si ese objetivo es compartido por los distintos partidos que están dentro del Congreso, puede hacer hasta un gabinete de unidad nacional, por favor, y este país se va adelante. Eso necesitamos los peruanos. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos ahora con lo que ha anunciado el ministro Jaime Saavedra, precisamente acerca de una reorganización en el Instituto Peruano del Deporte. Bueno, a ver, el ministro de Educación dijo, entre otras cosas, ayer durante su presentación en el Congreso, que el Instituto Peruano del Deporte va a ser reorganizado. Esto con el fin de poder adecuar sus estructuras a las demandas actuales y que va a trabajar con las distintas federaciones deportivas para mejorar la administración de los recursos públicos. Es un enredo, la verdad. Yo cuando escuchaba las respuestas del señor Saavedra, como es que el IPD, ¿no es cierto? Tenemos la COP, el comité de no sé qué, la OIP, la OIC, es un enredo todo esto, ¿no? Del deporte y qué sé yo. Bueno, vamos a ver si por lo menos el IPD puede reorganizarse. También la señora Rosa Bartra, ella vicepresidenta del Legislativo, como saben, planteó la posibilidad de que el Perú desista de organizar los Juegos Panamericanos. Esto es algo nuevo, creo, ¿no? Del fujimorismo. ¿Qué han estado diciendo sobre los Juegos Panamericanos? Cuando hemos estado en el debate mismo, no sé si ellos han... No sé si en el fujimorismo, pero sí ya se ha planteado desde antes la posibilidad. Pero que el fujimorismo lo plantee como tal, creo que es la primera vez que lo están haciendo. No sé. A ver, vamos a escuchar qué es lo que dice la señora Bartra y comentamos acá con nuestros invitados. Dale. ¿Ustedes creen que no se deben hacer los Panamericanos? Y yo estoy alertando, y lo hemos alertado desde hace tiempo, que la lentitud con la cual se ha venido trabajando hasta ahora nos hace predecir que esto va a seguir pasando. Y no podemos poner en riesgo 4.500 millones de soles que podrían cerrar la brecha de infraestructura que hay ahorita en educación. ¿Por qué tanta duda ante la pregunta? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que dijo? ¿Qué pasó? Y también con el amigo Cristian, yo no puedo dejar de ver su pelo. Lo único que veo es su pelo parado de Cristian. Bueno, a ver, este planteamiento de no hacer los Juegos Panamericanos es una voz ya que se viene repitiendo desde que sabemos este monto gigantesco de dinero que vamos a tener que invertir, ¿no? 4.500 millones de soles. Sí. Demasiado. Que podrían tener un destino mejor. Cualquier destino, la verdad. Pero más allá de eso, creo yo que no se ha establecido un buen derrotero para la organización, y eso está a ojos vistas. Cuando yo hablaba de los frentes abiertos que tiene el ministro Jaime Saavedra, pese a su capacidad, repito, pese a su ponderación, es uno de estos, y este es uno de los más graves. La parte deportiva, de verdad que da pena. Declarar en reorganización ahora que está renunciando el anterior titular del IPD, ha nombrado ahora al titular de la Federación de Atletismo, el señor Oscar Fernández, que apenas ha quedado 2 años al frente de esta organización y que no ha podido pues hacer mucho, ya revela un poco de desesperación. Ese es un frente abierto, por ejemplo, y creo yo que hay que tomar en cuenta lo que está sugiriendo la congresista Bartra, más allá de que si sea una puya o no del fujimorismo, no me parece, ella lo está argumentando bastante bien, y todos podemos estar de acuerdo que efectivamente si no hemos organizado bien la cosa desde el comienzo, ¿cómo vamos a culminarla? Con un escándalo, con problemas de corrupción, con problemas de que no sabes dónde va el destino de la plata, quién te supervisa, con una presencia menuda de nuestro país en niveles de competitividad. Hay muchas aristas en este tema, por lo menos de la lectura que yo le he dado al problema. Entonces, considero que la reorganización del IPD en algún momento tenía que producirse inmediatamente. Lo de los Juegos Panamericanos, hay que comenzar a evaluar lo que está planteando la congresista Bartra. Sí es posible que se tenga que el Perú retirar de su organización. Pero ya el presidente ya dijo que no. Cuando en su momento también se planteó eso, diferentes voces decían que no tenía ningún sentido. Sí. Ella dijo que no, que vamos para adelante. Bueno, pero un paso atrás. Yo creo que un pasazo, además. El presidente, dependiendo, también tendrá otra óptica, dependiendo de todos los aspectos que hacen a la decisión. Y yo creo que hay aspectos nuevos con respecto a eso. La situación del ministro Saavedra, por ejemplo. Entre otras cosas, claro. ¿No es cierto? Entonces, yo lo que creo es que,
4.500 millones de soles. Mire, nosotros necesitamos mano de obra capacitada si queremos salir de la minería y crecer en otras cosas. Necesitamos mano de obra capacitada. Por lo tanto, los institutos tecnológicos son fundamentales. ¿Cuánto vale un instituto tecnológico? ¿300 millones de soles? Más o menos. ¿Cuántos se podrían hacer? 50 y tenemos 1.500 millones gastados. Solo 1.500 millones. Todavía nos quedan 3.000 millones. ¿Qué pasa con todo? Poner al día todos los colegios, modernizar las aulas, ponerlas con internet, con computadoras, con qué sé yo. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Otros 1.500 millones? Y todavía nos quedan 1.500 millones de dólares más, de soles más, perdón. Hay que subirle hay que aumentarle de una vez a los maestros. Pongamos desde el 1 de enero a los maestros con sus 2.000 soles al mes mínimo. Y entonces empecemos a exigir las cosas y que se vayan todos los temas de carrera por resultados que se hizo en la época pasada, vuelvan a funcionar, etcétera. O sea, hay mejor uso para 4.500 millones de soles. Imagínate el uso que habría si no se hubieran gastado 6.500 millones de dólares en un tren de 37 kilómetros. Quizás están pensando como Brasil cuando organizó las Olimpiadas, ¿no? Que hasta faltando una semana estaban culminando la infraestructura y al final el balance no salió tan mal. ¿Y a título de qué es? Pero Brasil más o menos pudo responder. Yo no estoy seguro ni convencido, salvo que me muestren las maquetas y los plazos por cumplirse en todo lo que es el rediseño y la logística que hay que presentar para estos juegos, ¿no? Y aparentemente al interior del gabinete había voces discrepantes o distintas sobre si seguir adelante con esto o no, pero al final se impuso un solo criterio, que es el que menciona Verónica, de echar adelante de todas maneras Toronto, la iniciativa. Sería costoso. El año pasado los Juegos Panamericanos de Toronto, pero impecable, pues estamos hablando de Canadá, poniendo... Es un país rico. Un país rico, pues, que puede hacerlo. Entonces no hay punto de comparación, es una fatalidad. O sea, imaginémonos, por favor, el 28 de julio del 2021 que cumplimos 200 años de República. ¿Con los colegios como están? ¿Sin institutos tecnológicos? ¿Con los maestros ganando sueldos miserables? ¿Eso queremos? Y con una brecha de infraestructura que aumenta también. Y con una villa olímpica. Sí, pues. Estamos locos. No está tan desenfocada, la congresista Bartra, y hay que atender, abrir un debate, pero claro, sobre eso, que no se vuelva esto un capricho así de barra brava también. Lo ha dicho apoyo, una no apoyo, fujimorista. Claro, lo dice la fujimorista, entonces no se puede hay que debatir, descalificarlo, no podemos estar en ese plan. En este país no podemos conversar desde hace un año, puede ser, no sé. Yo me estaba preguntando si en los primeros meses de gobierno de Ollanta Humala fue así también. No, yo creo que fueron mejores. Yo creo que no, como que todo el mundo bajó. Fueron mejores. Al contrario. Toda la adversidad que le puede tener a Humala, pero fueron mejores que los primeros meses, ¿no es cierto? A pesar que tuvimos lo de Conga, que salió el premier, pero de verdad que, o sea, la campaña ha sido horrible, ha sido muy dura. Yo creo que se fue mucho más dura que la campaña anterior. Y el post de la victoria de Kuczynski, a comparación del de Humala, claro, yo siento que seguimos todavía pues crispados los dos grupos, ¿no es cierto? Y no podemos conversar de nada, no podemos plantear nada, no nos podemos preguntar nada. Porque de frente te saltan a la yugular y es terrible. Tú tienes total razón. Imagínate tú, o sea, basta que lo diga un fujimorista para que ya no. No, ya no. Y ya no puedes comulgar con eso porque si no te tildan de no sé qué cosa. No es así. Primero está el país. Imagínate tú que de esa platita que todavía nos sobraba de los 4.500, le des 500 millones a los atletas, para ayudar a los atletas del Perú. ¡Caramba! Eso es mucho mejor. Yo quiero tocar un tema particular muy pequeño. Tengo la hija de una querida amiga, Ana Cristina Salinas Marc. Acaba de ganar una medalla de plata y una medalla de bronce. ¿La hija de Anita? De Anita, en los Juegos Panamericanos de Remo. Ana Mar, que sabe que yo estoy por acá algunas veces, que puedo opinar, me dijo, tribuna que tengas, pide la renuncia del ministro Jaime Saavedra. Me decía así radicalmente ella también. Pero ella pues en el terreno deportivo, porque me dice, no puede ser posible que tú le tocas la puerta al IPD y ni siquiera te atienden para decir, oye, vamos a ver cómo apoyamos, haremos una campaña con el sector privado, porque el presupuesto no permite asignar a las federaciones, sobre todo de remo, que todavía las consideran amateur, que no pueden tener ningún nivel de... Bueno, sí tienen nivel de competitividad. Ana Cristina Salinas Mar ha ganado una medalla de plata individual
Y en grupo de remo han ganado la medalla, no, al revés, medalla de plata como grupo y medalla de bronce como Pero eso como por el persona. regata, seguramente que ya entren ahí, ¿no es cierto? Un caso de Por los eso. miles que podemos citar en o sea, todas las disciplinas deportivas. habían chicos todas, que no podían absolutamente. tener el pasaje los de chicos avión. COA de ajedrez, por ejemplo, no se van solos, tienen que estar Solitos, mendigando plata sí. para que lo puedan competir. Vivimos una situación en el deporte dramática y trágica, y el ministro solamente nos ha dicho, estamos haciendo algunas cosas, por supuesto que mejoramos. Eso me parece el tema de la prueba PISA que ya hemos visto desde León Trachtenberg, el señor César Guadalupe que escribió ayer en El Comercio, y personas razonables, que esto no significa, claro, la censura a Saavedra, pero que tampoco nos vengan a deificar el sistema. Hay sistemas que pueden ser mejorados. Igual pasa, a mi juicio, con el deporte. Aquí no se ha avanzado mucho, no se avanza absolutamente nada, y lo que dice Lucho Taiz tiene razón. Hay presupuesto que podemos destinar hacia eso y mejorar la condición de nuestros atletas. Ahora, el hecho de que el señor Kuczynski haya querido que Saavedra se quede es porque probablemente no tenía a alguien mejor para poner en esa cartera, ¿no es cierto? Porque si hacemos esta evaluación, nadie puede quitarle mérito pues al ministro de Educación con este gobierno de Ollanta-Humala que hemos tenido, ¿no es cierto? No le podemos quitar mérito, pero si el señor Kuczynski decía, bueno, pero claro que podemos hacerlo mejor, y por eso vamos a poner a esta otra persona, las cosas serían distintas, pero no la tiene tal vez, no la tiene pues, analizado y dicho, no, nos quedamos con él porque no podemos poner a otro mejor que él. A mí me da esa impresión, sino para qué él lo ha dejado ahí, y ahora debe estar diciendo qué vamos a hacer. No, yo no creo eso, fíjate. ¿Y por qué? Primero porque sí hay gente en el país y está reconocida. En y el todo país lo demás. sí, pero me refiero a que en la cabeza del señor presidente. No, en la cabeza del señor presidente lo que está ahí está en el grupo de poder de gobierno. En todo gobierno es así, ¿te das cuenta? Es perdemos poder si aceptamos. Claro, es una ficha que tendría que sacrificar. Así es. Entonces lo que está en juego es la capacidad de poder. El No, pulseo. eso es ahora. Yo me refiero a que ¿por qué lo dejó en el cargo? Bueno, era el ministro más popular en ese momento. Y quería ganárselo con unos votos Claro, y ahí, darle una sensación de popularidad. apertura ¿no? en los sectores Claro. en los que Acuérdate podía. que todo el mundo en No le las negó, pues. campañas estaba diciendo que el ministro es muy Sí, bueno, que qué sé claro. yo, y todo el mundo invitaba al ministro. Claro. Si no era solamente... Casi todo el mundo. Ayer se han sacado declaraciones de Mauricio Mulder, declaraciones de varios voceros de Fuerza Lo Popular. cortejaron desde varias fuerzas Que políticas. habían hablado sí. bien de Saavedra. Es que yo creo que ese tono se tiene que mantener. O sea, yo no me atrevo, te juro, por más observaciones que pueda tener a Saavedra, en tratarlo como se le trata a él. Yo creo que, como bien dice Lucho, hay ciclos políticos. Y tiene un ministro que saber cuándo debe retirarse también. No es igual Saavedra hace 2 años que Saavedra en la actualidad. el No, tercer pues. año. Además, Entonces, eso hay que Saavedra puede entender. ser asesor del presidente en educación. Claro. Y sería un asesor de lujo el presidente. No, ahora ya no, pues. No, ahora, No, él podría, o sea, ya. yo estoy hablando de que ha sido, como censurado. Bueno, él puede ir de asesor del presidente, por favor, ¿cómo No, que no? sería, pues, me imagino una guerra, que si lo hemos sacado de ahí. es que todo ¿No escuchó al eso señor es Galarreta? parte del acuerdo que tienen que tener. Ah, bueno, del que queremos que tengan. O sea, ese acuerdo podría Aspiración. suponer que el gobierno unilateralmente retire a Saavedra del... No lo sé, eso ya depende No, de pero los eso interlocutores. se desprende de esto, O sea, pero me parece difícil. Me no, parece que no, están decididos a defenderlo hasta el último No, porque si yo no fuera el presidente, sino el otro lado, yo le diría, bueno, no, este se va de todas maneras porque yo no puedo quedar mal, ¿no es cierto? Entonces, pero, ¿tú lo quieres nombrar? No, yo no tengo ningún problema con eso. Bueno, hay unas censuras que pueden ser meritorias también, ¿no? Y que te otorgan Claro, un yo creo que galardón. eso es a lo que... Ese es el plan B del gobierno. Por eso Decir, yo ok, creo que- me lo censuran, pero a ver cómo quedan ustedes Exactamente. magullados en el esfuerzo, Yo ¿no? creo que sí. Yo Ese- sí creo que quedaría Que van a quedar. A esto venía mi pregunta anterior de Absolutamente. si creían ustedes que el fujimorismo aún solo va a seguir empujando ese coche por el costo político. O sea, digamos, están de todas maneras irritados, están con las heridas todavía abiertas de la derrota electoral, pero alguien tiene que haberle dicho, pero esto de acá no va a contribuir a que nos quieran más, digamos. ¿Por ¿no? qué? Pregunto por qué, porque estamos hablando no de Porque nosotros. se lo ve cargado de... No, para nosotros, que paramos todo el día metidos en las noticias, pero me están estamos hablando de la sensación de la población, de los que ahorita están como locos haciendo cola para comprar sus regalos navideños, ¿no es cierto? Que están de la gente a la que le roban todos los días, de esa gente que está esperando que le llegue su gratis a unos cuantos, porque la gratis la reciben solamente quienes están en planilla y no los miles, millones de informales. ¿A eso se refieren?
No sé qué piensen ellos, no lo sé. Porque nosotros sí tenemos una forma de pensar y creemos que esto no le va a convenir al fujimorismo, pero no sé qué piensa la población. ¿Qué quiere la gente no lo sé. de IE? Tú me estás hablando de la gente de IE. O sea, del Perú, pues, ¿no? Del Perú, ¿qué es lo que quiere? La gente quiere una buena educación, gratuita, ojalá, ¿no es cierto? Donde sus hijos tengan una posibilidad, donde el esfuerzo que ellos hacen para que vayan a la universidad rinda resultados y no terminen de taxistas ilustrados, ¿no es verdad? Entonces, eso quiere la gente en términos de educación. O sea, quiere que sus hijos vayan a un colegio donde se sientan mejor, que tengan baños, que funcionen, que tengan agua corriente. Por favor. Por eso te digo, esta conversación no se puede dar solo sobre el tema de educación. Esta es una conversación sobre el futuro del país. Que no se ha dado. Y eso no se ha dado, pues. Y yo tengo la impresión que el presidente está muy cercado y con muy poca gente en el oído. Exacto. Él debería de abrirse un poco más a que otra gente, hay mucha gente disponible para ayudarlo. Bien, tenemos que ir a una nueva pausa y vamos a regresar con los anuncios que se han hecho a propósito de los cambios en el impuesto a la renta. Ha hablado tanto el presidente del Consejo de Ministros como el ministro de Economía, Alfredo Torne, al respecto. Con eso regresamos. Muy bien. El ministro de Economía, Alfredo Torne, ha dicho que los trabajadores que ganan hasta 2.821 soles al mes no van a pagar impuestos a la renta. En el marco de las facultades delegadas por el Congreso, el Consejo de Ministros ha aprobado que las personas naturales puedan descontar del pago de impuestos sus gastos de alquiler, intereses de crédito hipotecarios, servicios profesionales y gastos en salud hasta por 3 unidades impositivas tributarias u 11.850 soles al año. Esto en adición a las 7 UITs que ya se permitían actualmente. Vamos a escuchar lo que ha dicho el ministro Torne y luego vamos a conversar con nuestros invitados. También hemos hecho modificaciones al impuesto a las personas naturales. Como ustedes recuerdan, el Congreso nos dio facultades para permitir la deductibilidad de ciertos gastos con la idea de estimular el mayor uso de las facturas y también estimular el mayor cumplimiento en el IGB. Lo que está permitiendo esta norma es gastos en alquileres, intereses de créditos hipotecarios para la primera vivienda, honorarios profesionales de médicos y odontólogos, servicios profesionales que generen renta de cuarta categoría y aportaciones de salud. Vuelvo a insistir, esto es para aquellas personas que quieran deducir más de los 7 UITs que hoy día la norma se lo permite y podrían deducir 3 UITs más. En total tendrían una deductibilidad máxima de 10 UITs. Las 3 UITs adicionales. Sí, claro, porque es adicional. ¿Qué dice César Campos, que ha trabajado en la SUNAT y nos puede ilustrar al respecto? Con manzanas, bueno, por favor. En general, todas las medidas tributarias que viene adoptando este gobierno sabemos que han generado controversia. Es verdad lo que dice el ministro Torne, que esta se da dentro del marco de las facultades, además explícitas, que le dio el Congreso, que ellos lo habían planteado, ¿no? Como él bien lo ha dicho, dice que el objetivo es estimular el uso de las facturas y las acciones de cumplimiento, el cumplimiento de parte del contribuyente. Habrá que medirlo, pues, habrá que medirlo. Yo empiezo diciendo eso, ¿no? O sea, ojalá que... Con escepticismo, me parece. Y con bastante escepticismo, porque, bueno, pasando por la SUNAT, lo que desarrolla la unidad de estudios económicos dentro de la propia institución, determina que hay otros factores más allá de lo que significa permitirte mayores deducciones de impuestos que contribuye a que la gente cumpla con sus obligaciones. Nosotros tenemos un chip de hacer trampa y es un chip latinoamericano. Alicia Bárcena, que es la directora ejecutiva de la CEPAL, dijo en febrero de este año que en América Latina se va de 320.000 millones de dólares, que representa el 6% del Producto Bruto Interno del hemisferio. Y dijo que si esa plata nosotros como Estado, cada uno de los estados, lo recuperáramos, podríamos invertir en mayor desarrollo económico y los impactos exógenos que tenemos de los desórdenes económicos internacionales serían paliados. Eso se cumple en el Perú, pero así a rajatabla, en el sentido de que aquí la evasión es bastante alta. Entonces, yo creo que el ministro Torne cree, claro, oye, no, ahorita que te voy a permitir deducir más, tú vas
Ahora que viene la campaña de renta, que empieza en marzo, ¿no? Marzo, abril, todos nosotros tenemos que pagar nuestro impuesto a la renta. Entonces se cree que la gente va a ir a usar mayor facturas, que vas a tener mejor cumplimiento. Yo sinceramente dudo. Creo que es un tema que hay que afrontar por varios lados. El aspecto cultural, el aspecto del retorno del Estado. Nosotros tenemos mejor seguridad cuando te dicen, oye, paga bien tus impuestos. Ah, ya, pero ¿dónde está la seguridad cuando me asaltan todos los días, me marcan en los bancos? ¿Dónde están los servicios de salud, educación, como dice Lucho? ¿No es cierto? ¿Dónde me responde el Estado a esa contribución que yo estoy haciendo con mis impuestos? En los panamericanos. Que es otro de los, en los panamericanos. Claro. Que es otro de los chips que tenemos metidos en la cabeza. En la medida que el Estado no me devuelve, entonces yo ¿por qué le tengo que dar? Y que somos unos pocos que cumplimos. Por eso, mi reto al ministro de Economía, Alfredo Torne, nuestro amigo además, es que al año me muestre las cifras de cómo ha impactado esta medida positivamente dentro de las acciones de recaudación que va a tomar la SUNAT. Bueno, lo veo al ministro Torne bastante, como con sueño, ¿no? Bastante agotado ya. Y eso quiere decir que está trabajando mucho, lo cual es muy bueno. Esto sí ayer, creo, ¿no? Sin embargo, mire, yo creo que la medida esta de los 2.821 soles que no paguen impuestos, me parece una buena medida, pero me parece insuficiente. Yo creo que esto debería haber sido por lo menos hasta el bracket de los 6.000 soles. ¿Por qué? Porque nunca ningún gobierno ha hecho nada por la clase media. Nunca. Esto va a ir al sector D. Pero, ¿qué le dan al sector C, por favor? Que es el que está tratando, que no consume colegios públicos, que no consume salud pública, que no consume mi vivienda barata. ¿Qué le dan a esa gente? Nada, nada. Entonces, yo creo que eso debería haberse ampliado. Eso es mucho mejor todavía que algunas otras medidas que han estado pensando, como reducir el impuesto del IGB. Porque imagínate tú, no pagan impuesto a la renta, pero igual van a pagar 18% de IGB por todo lo que compren. Y ellos gastan en cosas que se paga IGB. En consecuencia, 18% regresa al Estado igualmente. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que ahí... por eso creo que es insuficiente esa medida. Ahora, yo creo que están trabajando, debieran de trabajar en un paquete un poquito más amplio, y lo que sí necesitamos en el país es una reforma tributaria completa. Ya no podemos seguir con parchecitos en el sistema de tributación. Bueno, hay que ir por la autonomía de la SUNAT, que es una de las peleas que hay que dar. Es una entidad que depende ahora de los vaivenes que determina el Ministerio de Economía y Finanzas como políticas públicas. Yo creo que la SUNAT, como la SBS o el Banco Central de Reserva, debe tener plena autonomía para fijar políticas tributarias. La recaudación se cayó por la sabiduría del señor Alonso Segura de decir, vamos a bajar del 30 al 28% el impuesto a la renta porque esto va a ser un mecanismo reactivador de la industria nacional, de la producción. Mentira, pues, fue una mentira como todos sabemos. Por eso es que yo aludía que él después estaba llorando, no, el ruido político me hace daño, el ruido político está impidiendo que la gente invierta. Y no le faltaba razón en ese aspecto, pero tomó una medida arriesgada, a mi juicio absurda, y que en ese momento, cuando renuncia la entonces titular de la SUNAT, con la que yo había colaborado, la señora Tania Quispe, ella dice y pide, y dice, ojalá que se logre que la SUNAT sea independiente, sea autónoma, que sea la entidad no solo recaudadora, sino la que fije las políticas de recaudación en nuestro país. Yo me inscribo en esa línea. No, se discute muy poco en el país sobre eso, pero creo que públicamente se tiene que abrir un debate. ¿Hubo intromisión en la gestión de la señora Quispe? No, yo que yo haya detectado, no. Pero de todas maneras, la intromisión fue por las políticas que determina el MEF. El MEF. O sea, eso sí me parece que es una... Habría que ver detrás se había creado un paradigma para estimular, y además con un severo control y facilitación también para los contribuyentes, porque había 3 vertientes que sería muy, digamos, dificultoso por el tiempo de poder explicar cada una de ellas, pero que facilitaba de todas maneras al contribuyente participar. Y la recaudación llegó a ser mayor, llegamos a 16,1%. Pero luego cayó, pues, y hasta ahora está en picada, y nadie entiende por eso la reducción del IGB. ¿Cuántos economistas han quejado de ese punto del IGB? Y ahora esta medida que también se cree que estimulará la formalización, porque no hay que perder de norte que lo que quiere el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski es que haya un mayor universo de contribuyentes y que se inclinen por la formalización. Eso está por medirse, lo veremos en el próximo ejercicio fiscal.
Muy bien. En campaña nomás se habla de la SUNAT. Bueno, el señor Toledo, la maldita SUNAT, decía cada Maldita rato. evasión, hay que gritar. Pero acá echa la ley, echa la trampa, Verónica, eso te lo puedo suscribir. Claro, Echa la es el ley, lema echa del la Perú. trampa. Lema del Perú. Yo lo que todavía estoy esperando es cuáles son las medidas reactivadoras. ¿Cómo vamos a producir más? ¿Qué sectores vamos a impulsar? ¿Cómo los vamos ¿cómo se llama? A incentivar a la Confieb y su gente del CADE que vengan e inviertan en el país? Porque no lo están haciendo. Entonces, yo creo que ahí hay un tema en el cual el país está esperando qué va a hacer el gobierno para impulsar la inversión privada en el país. Sí. Tenemos que ir con el siguiente tema rapidito, no nos queda mucho tiempo. Lo que está pasando en Saramillo, en Loreto. Saramurillo, perdón, que lamentablemente se ha paralizado el diálogo que se venía sosteniendo. Hay un reclamo, ustedes como saben, de mejorar que se realicen mejoras en el oleoducto, que se investigue qué está sucediendo realmente. Y además, por otro lado, en Apurímac aún no se decide si se va a levantar la paralización del proyecto de Las Bambas, a pesar de que ha estado ahí presente el ministro de Transportes, vicepresidente de la República, y que supuestamente presentó el plan de desarrollo para Cotabambas a partir de los pedidos que se estaban haciendo. Por favor. El tema yo no lo veo tan dramático porque en realidad se ha llegado a firmar un acta y se han llegado a acuerdos. La protesta ha surgido por el hecho que el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, anunció que se paraba de la mesa de negociación porque él tenía que retornar a Lima. En el acta que habían firmado anteriormente no se había precisado que el ministro no solo inauguraba el día 29 de noviembre la mesa de diálogo, sino para los APUs y los representantes de las 5 cuencas amazónicas que están negociando ahí, significaba que el ministro se quedara, o sea, que se mojara también los pantalones y los zapatos como ellos. Entonces, eso es lo que ha generado la paralización. Pero entiendo que ha habido avances y avances muy importantes que tienen que ver sobre todo por la forma como se tiene que reparar el oleoducto, determinar una auditoría internacional para investigar de dónde ha venido cada uno de estos derrames producidos que les ha afectado a estas comunidades nativas que básicamente son pescadores, son gente muy humilde, viven prácticamente de subsistencia, ¿no? Y necesariamente ha tenido que haber buenos operadores de diálogo para ello. Pero yo creo que se está elevando un poco el tono respecto a esta suspensión por el hecho de que Tamayo se tuvo que venir y creo que las cosas se pueden recuperar a su buen nivel, ¿no? Pienso. Bueno, yo creo que aquí hay que poner las cosas un poquito en perspectiva. Los APUs han sido, ¿cómo se llama?, engañados muchas veces por los distintos gobiernos. Claro. Entonces no creen. Quieren a alguien de alto nivel. Es lo normal, no creen. Entonces, si un ministro, antes de terminar la firma, se va, por favor, pues, ¿qué le costaba al ministro haberse quedado un día más? Para eso le pagamos, para que haga eso. Ese es su trabajo. Su trabajo no es estar en el CADE, su trabajo es ese. Entonces, él tenía que haber estado ahí, cerrar como debe ser y darle confianza a los APUs. Y obviamente hay que llevar adelante todas estas tareas. Ahora, yo quiero felicitar al ministro, de otro lado, al ministro de Transportes, porque ha cumplido en la fecha, ha llegado allí, ha planteado un programa. No he leído el programa, les quiero confesar, pero sí creo que es importante señalar que Cotabamba, que la gente allá debe estar estudiando el programa antes de decir qué hace. Muy bien. Les agradecemos mucho su presencia en nuestros invitados. No, al contrario, muchas gracias. Terminar el programa, pero felicitaciones por el 8, como te han saludado. Muchas gracias. Un recuerdo. Por el feriado. Muchas gracias. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.